Taller número 653 para buscadores de conocimiento. Son todos bienvenidos a esta lección. Hoy nos adentraremos de lleno en la comprensión de aspectos verdaderamente alucinantes. Nos disponemos a abrir y desentrañar este complejo y fascinante manuscrito sobre la mecánica metafísica que rige el universo, descifrando minuciosamente los conceptos que expuse previamente en la enseñanza KSW 62. Quiero que imaginen esta sesión como si estuviéramos entrando de lleno en el taller de trabajo de un Leonardo da Vinci contemporáneo, un lugar de convergencia donde la biología fundamental, la astrofísica de campos y la naturaleza del alma humana se entrelazan directamente sobre la mesa de dibujo. Vamos a examinar y desglosar ideas profundamente alternativas sobre lo que significa la existencia humana en la actualidad. Les pido que preparen su mente y den libre curso a su imaginación para absorber lo que voy a transmitirles. Entremos directamente en la materia. Permítanme formularles una pregunta crucial y fundamental que emana de la raíz misma de esta enseñanza: ¿de verdad necesitamos huesos para estar y movernos en el espacio profundo? Lo verdaderamente revelador al plantear esto es el problema de fondo que saca a la luz. Todos sabemos perfectamente que la evolución biológica en este planeta requiere de procesos que toman miles de millones de años. Si la meta de la humanidad es sobrevivir y desplazarse a través de los campos magnéticos y gravitacionales tan sumamente variables del espacio profundo, pretender esperar a que nuestros cuerpos biológicos evolucionen de forma natural en respuesta a esos entornos es sencillamente una opción demasiado lenta e inútil. En el texto original utilizo una analogía muy gráfica y clarificadora para describir este dilema. Nos hemos empeñado en forzar la condición de la fisicalidad humana aprisionando nuestra esencia dentro de un traje de mono para poder existir en el mundo material. Básicamente, lo que les estoy exponiendo es que nuestro cuerpo físico no es más que un traje biológico temporal. Los invito a reflexionar sobre un hecho extraordinariamente simple pero contundente: cuando un ser humano fallece, en el instante preciso en que el alma se desapega de esta envoltura y estructura física, no se lleva consigo absolutamente ni un solo hueso ni un solo músculo. El alma se desplaza y viaja a través de la creación en su totalidad como energía pura. Teniendo esto claro, esta es la hoja de ruta que cubriremos en el viaje de la lección de hoy. 1. Ir más allá de los límites del cuerpo físico. 2. El marco operacional de la energía biológica. 3. El papel de la melanina, la mielina y la absorción de la energía. 4. Las verdaderas raíces emocionales de la enfermedad. 5. La transformación definitiva para convertirse en un viajero universal. 6. Las técnicas prácticas para la transmutación energética. Más allá del cuerpo físico. Confiar en nuestro traje biológico para adentrarnos en los viajes espaciales profundos es una aproximación totalmente inadecuada e inviable. ¿Por qué razón? Porque los campos gravitacionales y magnéticos drásticamente variables que encontraríamos, imaginemos por ejemplo el trayecto de tránsito directo desde el campo de la Tierra hacia el campo de Marte, provocarían que nuestras estructuras óseas se estiraran o se comprimieran de forma extremadamente dolorosa y destructiva. A menos que pretendiéramos transformarnos en una clase de entidad elástica deforme hecha de cartílagos y músculos, el cuerpo físico por sí solo jamás podría soportar semejantes saltos electromagnéticos tan repentinos a través de la arquitectura del universo. El marco de la energía biológica. Entramos aquí en un concepto de vital importancia: el alma de la célula. Todo lo que existe en la creación, absolutamente todo, incluso lo que ustedes perciben como una simple piedra inanimada, posee un centro energético interno, un alma. En consecuencia, cada una de las células que componen nuestro cuerpo físico posee de manera individual su propia alma. El punto verdaderamente crucial que deben comprender es que esta alma celular opera en una frecuencia de campo tan sumamente elevada que es totalmente imposible alimentarla o mantenerla únicamente a través de la ingesta de alimentos en estado de materia estándar. Esto nos muestra la existencia de un marco biológico dual perfectamente definido. Por un lado, la energía en estado de materia corresponde a los alimentos físicos que ustedes ingieren diariamente, los cuales se procesan químicamente para convertirse en calorías que nutren la estructura física superficial del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Por otro lado, la energía del alma,
Esta es la energía de campos absorbida directamente de los rayos cósmicos y modulada de forma inmediata por las emociones del individuo, la cual nutre y sostiene directamente la dimensión del alma celular. Ahora bien, se preguntarán de qué manera se sincroniza el aspecto físico de la materia con esta energía de campos. Se los explico a través de una metáfora muy clara. El sistema funciona exactamente igual que la dirección de destino otorgada a un conductor de taxi. Visualicen esto, ustedes tienen miles de millones de células sanguíneas circulando continuamente por sus venas. Sin embargo, una célula sanguínea específica no libera la energía que transporta de manera aleatoria o caótica en cualquier lugar. Espera pacientemente hasta alcanzar la dirección de su destino celular exacto, por ejemplo, una célula renal específica, allí donde la firma de energía de la sangre coincide en perfecta resonancia con la energía precisa que requiere esa célula concreta para su funcionamiento. Se trata de un sistema de acoplamiento de campos de una precisión absoluta. Para remarcar todavía más la exactitud matemática de este diseño, les hago una afirmación contundente: existe una proporción exacta de 1 a 1. Si tuviéramos la capacidad de contabilizar el número total de células fijas que constituyen la estructura entera del cuerpo físico, comprobaríamos que dicho número coincide de forma exacta con el número total de células que circulan activamente en el torrente sanguíneo. Toda la arquitectura biológica se encuentra en perfecto equilibrio para sustentar este canal de suministro celular. Melanina, mielina y la absorción de energía. Consideremos ahora lo que denomino el circuito neuronal invisible. Todo el proceso de captación energética comienza en la piel humana. La melanina presente en la capa cutánea opera como la interfaz principal de entrada, encargada de absorber la energía de los campos de los rayos cósmicos directamente del entorno circundante. Esta energía absorbida efectúa entonces un salto a través de un espacio de interacción, desplazándose, como ocurre siempre en la física de plasmas, desde la fuente de energía más fuerte hacia la más débil, hasta alcanzar la mielina. Posteriormente, la mielina transfiere de forma fluida esta energía hacia la red del sistema nervioso, la cual se encuentra en comunicación constante con el núcleo emocional de la persona. De aquí se deriva una verdad biológica fundamental que deben grabar en su entendimiento: el cerebro, la piel y los pulmones están constituidos esencialmente de la misma tipología de tejido. Representan una interfaz continua y masiva integrada en el ser humano. La piel interactúa de forma directa con los campos del entorno exterior, los pulmones interactúan con las dinámicas de los gases atmosféricos, y ambos órganos se encuentran conectados sin interrupción alguna con el cerebro, el cual actúa como la interfaz definitiva y central del alma humana en la fisicalidad. Las raíces emocionales de la enfermedad. Es necesario abordar las afecciones complejas, tales como las manifestaciones de cáncer, desde una perspectiva basada en la dinámica plasmática, comprendiéndolas fundamentalmente como desequilibrios energéticos en la interacción de campos. Cuando la energía del plano emocional de una persona sufre una alteración o trauma, modifica de forma inmediata el requerimiento y la demanda energética del alma celular correspondiente. Si en ese momento la sangre en el plano físico carece de la correspondencia energética adecuada en el estado de la materia para equilibrar dicha demanda, la célula afectada simplemente detiene su flujo armónico. Aumenta su densidad, altera su ciclo operativo de división y cambia su frecuencia vibratoria mientras aguarda una solución energética que no llega desde el sistema. Por otro lado, este exacto mecanismo de transferencia es el que sustenta las prácticas de sanación milenarias y monásticas. Cuando un individuo concentra intensamente su intención, atención y emoción sobre una zona corporal con dolor, alterando deliberadamente el ritmo de su respiración y modificando la dinámica vibratoria de la linfa, puede dirigir y controlar de forma consciente el lugar exacto donde debe actuar y depositarse la energía del cuerpo. Se trata de dominar y subordinar conscientemente la estructura física a través del mando emocional y plasmático. Convertirse en un viajero universal. Les planteo una reflexión directa: ¿para qué sirve esforzarse la vida entera para comprar un automóvil de lujo como un Rolls-Royce y matarse trabajando solo para poder desplazarse a 200 km por hora sobre el asfalto, cuando se dispone del Rolls-Royce supremo dentro del propio cerebro y del alma para viajar libremente a través de la inmensidad del universo? Esta pregunta pone de relieve el inmenso contraste entre la visión materialista y la realidad de los campos. ¿Por qué habríamos de arrastrar una envoltura pesada, sumamente frágil y limitada a través de las condiciones implacables del espacio profundo,
cuando poseemos acceso directo al poder ilimitado e infinito del alma? El mecanismo mediante el cual se opera este proceso consiste en la activación de un sistema de doble reactor. A través de la modulación de la emoción, la cual es completamente independiente del cerebro físico de materia, y en alineación directa con el alma, se genera un campo magnético y gravitacional dual. Al establecer dicho campo de interacción, el ser humano adquiere la capacidad de decidir si deja atrás la envoltura biológica o si transfigura su manifestación en una forma pura de energía que se desplaza libremente siguiendo las líneas de campo del universo. Técnicas prácticas de transmutación. Existe un ejercicio muy específico para la conducción y el movimiento intencional de la energía. Para llevarlo a cabo, se requiere que el estudiante aísle primeramente una zona corporal específica, comenzando por ejemplo por el dedo del pie. El objetivo de la práctica no consiste bajo ningún concepto en mover el dedo físicamente, sino en transferir hacia él de manera directa la corriente del pensamiento, la emoción y la energía de campo. Una vez logrado esto, se ejercita la conducción ascendente de esa masa energética, elevándola gradualmente hacia el tobillo, subiendo por la rodilla, atravesando las caderas, hasta lograr concentrar todo el flujo directamente en la cavidad cerebral. Les recomiendo encarecidamente que eviten estrechar las manos con otras personas durante el periodo en que se encuentren realizando estas prácticas. De este modo, evitarán la transferencia o descarga accidental de la carga energética específica que tanto esfuerzo les ha costado acumular y estructurar internamente. Para lograr que esta transferencia de energía se efectúe eficazmente en el cuerpo, es imperativo dominar un ritmo respiratorio extremadamente preciso. No estamos hablando únicamente de un intercambio de oxígeno, en nuestro marco de conocimiento, este ritmo modula la frecuencia de los latidos cardíacos y altera la carga de energía suministrada a la linfa, funcionando como el volante de precisión que dirige exactamente el punto donde se ejecutará la transmutación energética dentro de la biología humana. El patrón respiratorio exacto que deben aplicar se desglosa en los siguientes tiempos. Inhalación profunda, durante 4 segundos. Retención del aire, apnea durante 4 segundos. Exhalación lenta y controlada, durante 6 segundos. Vacío pulmonar absoluto, vacío durante 2 segundos. Es fundamental practicar esta secuencia focalizando la atención en un punto concreto del cuerpo, ya sea en la rodilla para disipar una condición de dolor o bloqueo físico, o directamente en el centro cerebral para adiestrarse en la transmisión de energía de plasma para el viaje espacial. Constituye un ejercicio profundo destinado a asumir el control consciente e integral de todo el sistema energético biológico. El viaje del alma y el aprendizaje en la comunidad universal. A través de esta lección hemos cubierto aspectos fundamentales de la física del alma. Hemos analizado la incapacidad del cuerpo biológico rígido para soportar las variaciones gravitacionales del espacio, el entramado de energía que conecta al alma con las células, el rol de la melanina y la mielina como antenas receptoras del plasma cósmico, el origen de las enfermedades en el plano de la emoción y el método práctico para tomar el mando del flujo energético a través del ritmo de la respiración. La clave de todo este conocimiento radica en aprender a dominar los circuitos emocionales y de campo que operan en nuestro interior. Les dejo esta inquietud para que la mediten profundamente. ¿Se encuentran realmente preparados para soltar la identificación con el traje de materia y recorrer la inmensidad del universo en forma de energía plasmática pura? Pausa de sintonización. Sean todos bienvenidos formalmente al taller número 653 para buscadores de conocimiento, impartido hoy, jueves 30 de julio de 2026. Nos encontramos transmitiendo desde el Departamento de Educación del Instituto de Naves Espaciales de la Fundación QES, como parte de nuestras sesiones de enseñanza pública global. Les habla Rick Kraman como anfitrión de este espacio, y contamos con la presencia del señor Meran Tabacoli Kese, nuestro maestro principal, quien se encuentra listo para dar inicio a la sesión. La enseñanza directa del señor Kese. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos, sea cual sea el lugar o el momento en que se encuentren escuchando esta serie de talleres del Instituto de Naves Espaciales de la Fundación QES. Hoy vamos a aportar aún más conocimiento al camino de la comprensión de la creación. Vamos a examinar cómo hemos llegado hasta este punto de nuestra evolución y cómo se rige nuestra existencia, tanto en este planeta como en las profundidades del universo.
Recientemente alguien me escribió citando los dibujos de Da Vinci sobre la anatomía humana, señalando que yo estoy explicando la vida del hombre en el espacio. Hasta ahora, como humanidad, hemos estudiado y comprendido la parte física de nuestro cuerpo tanto como nos ha sido posible. Sin embargo, lo que debemos comprender ahora es su funcionalidad real en el espacio. Necesitamos saber qué partes del cuerpo físico son innecesarias, cuáles son esenciales y qué es lo que realmente nos llevamos con nosotros cuando nos convertimos en parte de la energía del universo, ya sea durante el estado de sueño o en el momento en que nos desprendemos de la materia al morir. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Cómo encontramos nuestra posición e interactuamos cuando nos manifestamos en múltiples puntos del universo como una entidad? Les pondré un ejemplo sencillo. Yo utilizo un traje de baño ligero cuando voy a la playa en un día soleado, pero me pongo abrigos pesados si me traslado al Polo Norte o a un lugar frío. Entonces, ¿qué me pongo cuando me desplazo por el espacio? ¿Necesito vestir un traje de simio de materia o ropa espacial artificial para protegerme? ¿O me integro directamente como un ser de plasma dentro de la comunidad universal? La belleza de la creación y del Creador radica en que, a menudo, los seres humanos solo escuchamos aquello que nuestros sentidos físicos están condicionados para oír. Oímos el canto de las aves o la voz de otra persona. Sin embargo, existe otro ruido o frecuencia constante en la creación que no interactúa con la estructura física porque no está sintonizado con la materia, sino que opera directamente con el alma. Nuestros científicos han apuntado sus instrumentos hacia las profundidades del cosmos y han detectado un sonido o eco continuo. Esa frecuencia es precisamente la señal con la que nuestra alma se sintoniza y de la cual absorbe su energía vital. Es análogo a los silbatos para perros que se popularizaron hace décadas. El oído humano no percibía nada al soplar, pero los animales reaccionaban al instante debido a la frecuencia en la que emitía. En el universo ocurre exactamente lo mismo. Existe una frecuencia o silbato universal que nuestra alma percibe constantemente, aunque nuestros oídos biológicos no puedan registrarlo. En realidad, sin ese flujo y resonancia universal, el ser humano no podría existir ni un solo segundo. Al igual que dependemos del latido del corazón para sostener el cuerpo, dependemos de esta vibración cósmica para sostener la vida. Si aisláramos a un ser humano dentro de una caja de Faraday perfecta que lo blindara por completo de este ruido universal, su alma se desconectaría y la vida física cesaría de inmediato. Históricamente, la humanidad ha ideado métodos para destruir la estructura física de sus congéneres mediante el ahorcamiento, el fusilamiento u otros mecanismos. Incluso inventores como Edison diseñaron sistemas eléctricos de alta intensidad. Sin embargo, la única forma de interrumpir el ciclo de interacción de un alma en el plano de la materia sería aislarla completamente de la resonancia del universo dentro de una cámara de blindaje de campos, algo extremadamente difícil de construir. Si examinan detenidamente las patentes de la Fundación que es presentadas entre 2005 y 2006, verán que incluyes lo que técnicamente se puede denominar un principio de desconexión de campo o código de terminación. Le pedí explícitamente al redactor de la patente que incluyera este concepto para que la ciencia comprenda que existe una diferencia fundamental entre intentar destruir la materia y alterar la interacción de los campos del alma. Destruir la esencia del alma a través de la materia es una imposibilidad absoluta. Estamos acostumbrados a escuchar el latido de nuestro corazón y los sonidos internos del cuerpo, pero el zumbido constante del universo es la verdadera base de sustentación de nuestra alma. Cuando la captación de esta energía por parte de la melanina y los sistemas de la piel no se produce en la frecuencia de resonancia correcta debido a bloqueos emocionales o desequilibrios de campo, la estructura biológica manifiesta distorsiones. A esto es a lo que la medicina convencional llama cáncer de piel u otras patologías cutáneas. La persona suele buscar una crema superficial para corregir el síntoma en la materia, en lugar de restablecer la sintonía armónica con los campos del entorno. La piel, la melanina y el sistema nervioso actúan como receptores y reductores de la energía universal hacia el interior del cuerpo humano. El proceso de digestión de alimentos funciona en sentido inverso. Cuando la energía liberada por el sistema circulatorio y la linfa entra en interacción directa con los campos de energía que ingresan desde el espacio a través de la piel, se genera una interferencia constructiva, una vibración de campos. Esa interacción precisa entre los campos que entran y los campos del cuerpo es lo que materializa la estructura física.
Por lo tanto, en la creación de un ser humano en este planeta intervienen tres factores principales de campo. 1. El campo magnético gravitacional y la firma del planeta Tierra. 2. La vibración y energía del corazón y del sistema biológico interno. 3. Los campos de energía cósmica que se absorben a través de la piel y la melanina. La combinación de estos tres elementos interactúa en el medio de la linfa, dando origen a cada célula individual y determinando su posición exacta en la estructura del cuerpo. Sin embargo, existe un cuarto elemento determinante que define cómo se manifestará cada célula y cada rasgo de la persona, la energía de la emoción. Cuando estos cuatro elementos se integran y alcanzan un punto de equilibrio, se determina la forma de los órganos, los rasgos físicos, la personalidad y el comportamiento del individuo. El ser humano es una combinación matemática de estas interacciones de campos. Este escenario cambia por completo cuando trasladamos al ser humano fuera del entorno de la Tierra, ya sea a la Luna o a cualquier otro punto del cosmos. En el espacio, la referencia del latido físico pierde su peso dominante y la emoción pasa a operar como el factor de inercia principal. Si te trasladas a la Luna, la interacción de campos se produce ahora con el ambiente magnético gravitacional de la Luna. Bajo esas nuevas condiciones de campo, la estructura biológica ya no requiere sostener la misma densidad ni la misma masa ósea que en la Tierra. En la propia naturaleza terrestre podemos observar este principio. Criaturas como los gusanos, las serpientes o las medusas no poseen una estructura ósea rígida, porque la interacción de sus campos con el entorno no lo requiere. ¿Por qué tendría entonces el ser humano que mantener de forma rígida una estructura de huesos pesados cuando se encuentra en el entorno del espacio profundo? En el espacio, el cuerpo plasmático adapta su manifestación a las condiciones de campo del entorno donde se encuentra. Recuerden uno de los experimentos que realizamos con las lentes de campos plasmáticos, donde una participante mencionó que al mirar a través del sistema se percibía a sí misma con una morfología dividida entre forma humana y marina. Esto ocurre porque la emoción del individuo, al ser expuesta a una alteración de campos, busca una confirmación de su identidad. Por un lado mantiene la memoria de su forma humana y por otro experimenta la fluidez de otra condición de manifestación. Esto explica también la naturaleza de ciertos sueños donde se experimenta la capacidad de volar o de manifestarse con formas distintas a la estructura biológica habitual. Cuando la conciencia se desplaza como un campo plasmático a través del universo, no traslada consigo dedos, pies ni huesos físicos, se desplaza como una entidad energética dinámica dotada de emoción. En ese estado, la manifestación visual de la entidad es la de un campo de luz. Esa luz que se percibe no es más que el resultado de la interacción entre la emoción del individuo y los campos del entorno plasmático por el que se desplaza. Por esta razón, las personas que han atravesado experiencias de muerte clínica o experiencias cercanas a la muerte relatan de forma recurrente haber visto una luz intensa o percibido su propia existencia como una manifestación luminosa. Al desprenderse temporalmente de la densidad de la materia, la interacción directa de los campos del alma con el entorno se registra en la conciencia como una presencia de luz y una profunda condición de paz. La intensidad de esa luz y la frecuencia de su campo determinan el nivel o plano del universo al que la conciencia puede acceder. Es análogo a los niveles de acceso dentro de una gran institución o edificio de investigación. Si una persona posee una credencial de acceso básica, únicamente podrá ingresar a las áreas comunes o de mantenimiento, sin posibilidad de acceder a los laboratorios de desarrollo avanzado. Quien ha desarrollado un mayor nivel de conciencia y servicio dispone de una credencial que le permite el ingreso a los niveles superiores de conocimiento y creación. En la escala del universo, el nivel de acceso de la conciencia no lo determina un tercero, sino las propias acciones, la pureza de intención y el nivel de desarrollo que la persona ha construido a través de la conducta de su alma. Las acciones basadas en la destrucción, la violencia o el conflicto reducen el campo operacional de la entidad, mientras que una vida dedicada al servicio, a la paz y a la expansión del conocimiento eleva la frecuencia de la tarjeta de acceso del alma a los planos superiores de la creación. La existencia en este plano material es el terreno donde cada ser humano configura el límite de su propio crédito de campo. Cuando el ser deja de interactuar con la materia densa y pasa a desplazarse en los campos universales, la inercia del planeta de origen deja de sujetarlo. En ese punto,
Es la interacción entre el entorno de destino y la propia emoción la que determina la forma, la posición y la manifestación del ser en ese instante. Esta comprensión de la mecánica del plasma y del alma ha sido liberada para la humanidad en esta era. En el ámbito de la comunidad universal, se comprende perfectamente por qué otras entidades o viajeros del espacio no interfieren de manera directa en el desarrollo de la civilización humana. Entregar tecnologías o conceptos avanzados a una especie que aún no ha elevado su ética ni superado su conducta destructiva solo generaría un mayor desequilibrio. Es el propio ser humano quien debe elevar la frecuencia de sus acciones y purificar la conducta de su alma para obtener, por mérito propio, el acceso a los niveles superiores del conocimiento universal. Las 4 dimensiones de la emoción y el dominio sobre la fisiología. Ahora deben comprender que incluso las células individuales de su cuerpo dictan y determinan la realidad a través de su propia vibración. Se trata del ruido de la célula, de su pulso, de su latido fundamental. Si no tuvieran ese ruido o esa frecuencia precisa dentro de sus vasos sanguíneos, si no contaran con esas compuertas biológicas que se han estructurado en el sistema, ni siquiera tendrían la capacidad de formar o sostener una sola célula en el plano físico. Cuando esas compuertas vasculares y valvulares actúan para evitar que la sangre caiga por simple gravedad hacia el suelo de sus pies, lo hacen con el propósito de generar un ruido y una frecuencia concreta. Ese ruido, en esa posición física, entra en interacción directa con un conjunto de 4 dinámicas emocionales. 1. La emoción del alma. 2. La emoción de la llamada fisicalidad, el espíritu. 3. La emoción del universo. 4. La emoción del planeta Tierra. Esa frecuencia resultante en esa ubicación específica induce la creación de células muy particulares. Esto explica perfectamente por qué poseen vasos sanguíneos sumamente finos y diminutos en las puntas de sus dedos, donde el ruido hidráulico y de campo es notablemente pequeño. Si observan la punta de un dedo, las arterias y el entramado capilar que la rodea, comprenderán que la frecuencia de ese ruido en esa escala determina las proporciones y la escala física del ser humano. El ruido producido por la sangre circulante cambia de forma gradual a medida que el cuerpo acumula años en la materia. El individuo tiende a encorvarse físicamente para aproximarse a ese ruido, para buscar de manera inconsciente esa frecuencia y reconfirmar su propia existencia en la fisicalidad. Si un ser humano logra sostener en su torrente sanguíneo y en sus vasos un ruido idéntico en calidad y frecuencia al que poseía a los 18 años, observarán que esa persona puede sobrevivir sin envejecimiento destructivo durante 200, 300 o 400 años en el plano físico. Aquel ruido generado en la sangre, y no meramente el bombeo mecánico del corazón, es la causa genuina de la existencia biológica, pues es el vehículo que transporta la convicción emocional de, este soy yo. Esta es mi fuerza y esto es lo que elijo manifestar. Alcanzar esta condición no se logra convirtiéndose en un atleta de alto rendimiento. Se trata de comprender cómo gestionar la inercia de la emoción. Cuando la emoción del individuo se sintoniza con la inercia del planeta Tierra, la persona puede determinar conscientemente extender su vida a 200 años y el cuerpo biológico responderá adaptando su estructura a esa instrucción de campo. Su existencia física está dictada por su propia emoción y por la maestría con la que logren dominar esta relación. Le corresponde ahora a la humanidad profundizar en la comprensión de lo que estoy enseñando. Estamos abriendo puertas más amplias en el conocimiento del cosmos para que el ser humano pueda emanciparse. Lamentablemente, en este preciso momento la humanidad se encuentra trágicamente ocupada en matarse a sí misma. Sin embargo, el momento se aproxima, y ese tiempo está muy cerca, en que el ser humano cesará el asesinato y comenzará a integrar el proceso de las emociones en sus 4 dimensiones. Si observamos este principio desde la configuración de la formación estelar, Star Formation. En la cúspide, se ubica la frecuencia superior, el plasma y los campos del universo. En la base, se posiciona la masa y la inercia del planeta Tierra junto al alma de la fisicalidad. En las posiciones laterales, se encuentra el alma del hombre interactuando con el alma del Creador y del universo, la cual representa la fuerza más potente del conjunto. Las otras 3 posiciones alimentan o absorben de lo que queda en la interacción. Aquella dimensión que ustedes elijan fortalecer de manera consciente será la que ejerza la atracción gravitacional sobre sus vidas. La humanidad ha fortalecido sistemáticamente el alma de lo físico,
quedando atada y prisionera de la densidad terrenal. En el instante en que comprendan esto y efectúen el desapego de la materia, observarán cómo la nave de su existencia se equilibra de inmediato, encontrando un camino directo y sin desviaciones hacia el Creador, habiendo sido diseñados a su imagen y semejanza. El problema radica en que los hombres han estado utilizando el espejo equivocado para intentar observar la imagen del Creador. Si investigan estas enseñanzas en los años y décadas venideros y logran integrar estos principios, les habré entregado la clave absoluta de la vida universal y la maestría para el viaje en todas las dimensiones de la creación. Estos conceptos penetrarán cada vez más profundo en la ciencia, llegarán a ser indispensables para los investigadores, y la búsqueda del ciudadano común por comprender el trabajo de los científicos alineará a ambos en un mismo nivel de entendimiento sobre la creación. Cuando este conocimiento se asimile, ya no se requerirá de intermediarios, ni inteligencia artificial, ni sacerdotes, ni intérpretes externos. Cada ser humano debe comprender la creación a través de su propia inteligencia y aplicación directa. Esa aplicación es la que determina si una persona permanece en un nivel de servicio básico o si obtiene la credencial para acceder a cada estancia y dimensión del universo. Hemos entregado esta llave a gobernantes y líderes mundiales, pero muchos de ellos continúan sumidos en el crimen y la manipulación. Aquellos que logren desvincularse de la ambición de poder comprenderán que las coronas y los liderazgos políticos no son más que una pesada carga para quien busca caminar en la vía del Creador. Llegará el día en que nadie aceptará asumir la corona de rey ni el poder político, pues nadie querrá comprometer o destruir su propia alma a cambio de la ilusión del dominio terrenal. La misión global, la moneda digital y la estructura operativa. Nos encontramos en una fase crucial de estructuración internacional para la Fundación QuES. Como parte de los avances de nuestro ecosistema, la moneda digital QuEScoin/Cascoin no constituye un elemento de especulación financiera, sino una herramienta diseñada de manera estratégica para garantizar la educación, la paz y la dignidad humana. Cada unidad de 1000 QuEScoins, con un valor de referencia interno de 1000 euros por moneda, está concebida para respaldar a estudiantes, investigadores y ciudadanos en todo el globo, asegurando el acceso a nutrición, salud y herramientas de desarrollo a través del entorno del juego de la paz. El modelo de respaldo de esta estructura digital se fundamenta en activos tangibles, oro físico, participaciones corporativas y el soporte tecnológico directo del conocimiento de la Fundación QuES. Estamos desplegando una red de comunicación y servidores independientes dotados de sistemas VPN propios, diseñados para garantizar que la transmisión de datos, el flujo financiero y los canales de comunicación de los buscadores de conocimiento permanezcan completamente inalterables y libres de interferencias de cualquier gobierno o entidad externa. Aunque las condiciones de los mercados globales y la manipulación de precios nos hayan obligado a reestructurar los costos de adquisición de ciertos equipos, el desarrollo de chips basados en plasma y en rayos cósmicos superará y dejará obsoleta la tecnología de semiconductores tradicional. En este sentido, estamos avanzando firmemente en la consolidación de nuestro Centro Nacional de Investigación QuES en China, una instalación de más de 16.000 metros cuadrados con techos de 12 metros de altura diseñados para pruebas espaciales de gran escala y más de 40 laboratorios especializados. Este centro abrirá sus puertas en los primeros compases de 2027 como un núcleo científico internacional donde investigadores de todas las naciones y razas colaborarán sin la barrera de visados ni restricciones políticas. Asimismo, hemos migrado y reconstruido íntegramente la plataforma web y la tienda de la Fundación hacia arquitecturas de seguridad de nueva generación en servidores OPIFI. Todos los registros, créditos y derechos de los usuarios están absolutamente resguardados en el sistema. Nos encontramos estructurando un equipo de tecnologías de la información integrado por ingenieros de Europa y Asia para sostener la red global, las aplicaciones de la moneda virtual y las plataformas interactivas. Anatofisiología plasmática, la piel, la sangre y el secreto de la lengua. Al examinar la interacción entre la piel, los pulmones y el cerebro, debemos entender que cada célula cutánea posee una correspondencia matemática exacta en el interior del cuerpo y en el torrente sanguíneo. Las células de la piel que recubren el cráneo están configuradas de forma específica para filtrar y absorber los campos magnéticos del entorno que penetran el hueso craneal, armonizándolos con las vibraciones que el cerebro recibe del corazón. La médula ósea no produce células sanguíneas al azar, desde el momento de su génesis,
La célula sanguínea es fabricada como un transporte con dirección fija destinado a un punto celular específico. Una célula que sale del corazón con un potencial de campo de 1000 unidades se desplaza a lo largo del árbol vascular perdiendo gradualmente intensidad de forma calculada, transfiriendo energía a su paso hasta alcanzar, por ejemplo, la yema de un dedo a un potencial exacto de 40 unidades, coincidiendo perfectamente con la firma de la célula receptora. Cuando la medicina comprenda cómo generar los campos magnéticos y gravitacionales de compatibilidad adecuados entre las capas celulares, se eliminará por completo el fenómeno del rechazo de tejidos e injertos sin necesidad de administrar fármacos inmunosupresores. Ante la interrogante de cómo la humanidad se alimentará y sostendrá su existencia mediante la tecnología de campos sin necesidad de destruir vidas biológicas, debemos analizar la fisiología desde una perspectiva más profunda. En un campo unificado de vida plasmática, como el que se experimenta en el espacio profundo, la respiración pulmonar de aire deja de ser un requisito. Dentro de la cavidad bucal, el órgano más determinante para la conversión y modulación de la energía plasmática es la lengua. En la dimensión física actual, la lengua no solo participa en el habla o en el gusto. Su función principal es actuar como el transformador supremo de presión de campo entre el espíritu de la materia y el alma del hombre. Cuando un individuo atraviesa un evento de sobrecarga emocional, susto o traga saliva de manera repentina, la lengua se eleva y presiona firmemente contra el paladar duro. Esa presión no es meramente mecánica, genera un diferencial de campo magnético que presuriza la zona de los senos paranasales y envía una orden directa al alma sobre qué tipo de energía debe liberar o retener en el sistema biológico. Asimismo, las estructuras que la medicina convencional denomina amígdalas y que frecuentemente extirpa por desconocimiento, no son tejido superfluo. Constituyen generadores y convertidores de frecuencia sonora y de campo. Su función es traducir la vibración del alma hacia la dimensión física del cuerpo. Cuando un cirujano extirpa las amígdalas, el sistema biológico se ve obligado a generar un campo imaginario de compensación para suplir la ausencia de esos convertidores. En el desarrollo futuro del ser humano, a medida que la absorción de energía de campo se ejecute directamente a través de la piel y la melanina sin dependencia del consumo de materia física ni de la inhalación de aire atmosférico, la lengua evolucionará progresivamente hacia una estructura esférica contenida dentro de la cavidad bucal sellada. Mediante la presión ejercida sobre el paladar y la modulación del flujo en la zona paranasal, la lengua controlará la presión arterial, la frecuencia respiratoria de campos y la transferencia directa entre la energía de la mente y la materia de las células. La lengua es el volante de control central que permite la resonancia entre el espíritu y el alma humana. La transmutación biológica, el papel de las glándulas y la evolución del cuerpo. Deben comprender que, en el desarrollo futuro del ser humano en este planeta, la estructura biológica experimentará una transformación profunda. El hígado se convertirá progresivamente en un centro de procesamiento de energía pura más que en un órgano puramente físico. El estómago dejará de ser necesario. Debe ser eliminado de forma gradual en la próxima vida futura del hombre en la Tierra, porque estamos avanzando hacia una condición en la que no matamos para alimentarnos y no respiramos materia densa. Frente a esto, cabe preguntarse, ¿cuál es la posición real de los pulmones en este proceso? ¿Realmente los necesitamos? Al profundizar en esto, observarán cómo las glándulas, que forman parte integral de la arquitectura del cerebro operando como verdaderas subestaciones de campo, tomarán gradualmente el control total de la vida del hombre. Todas las glándulas del cuerpo humano son unidades diseñadas para regular la transición entre la dimensión física y el estado energético, como si la propia biología las hubiera planificado con antelación para estar lista ante este salto evolutivo. No es una coincidencia que cada glándula, los riñones y los demás órganos constituyan la contraparte energética del cuerpo, funcionando exactamente de la misma manera sin importar la condición física en la que se encuentren. En el futuro los veremos en su forma de energía pura. Carece de sentido mantener un estómago en el interior cuando ya no se posee una boca para ingerir materia, ni pulmones o nariz para inhalar gases. Sin embargo, reemplazar o reabsorber un órgano como el pulmón de forma biológica requiere millones de años de evolución natural, de lo contrario, al quedar inactivo, se infecta dentro de la estructura, se pudre y causa la muerte del organismo.
Para evitar esta complicación, la humanidad debe atravesar este paso mediante el proceso de la transmutación de campos, a menos que se fuerce la condición mediante procesos de trasplante. Quienes aprendan a transmutar seremos capaces de transferir nuestra existencia desde la dimensión física directamente hacia la energía pura, para luego manifestarnos de nuevo en la densidad material sin aquellas partes o cavidades sobrantes. Les enseñaremos a realizar este proceso de una manera transparente y comprensible. Podrán tomar el hierro o el cobre de la materia, transferirlo a su estado de campo y luego hacer con esa energía lo que deseen. Si sienten dolor, pueden transmutar esa condición, pueden crear algo con su propio ser para interactuar con el entorno. De esta forma la energía se manifiesta en la dimensión deseada. Así es como la humanidad se libera finalmente de sus hábitos destructivos. Una vez que dominas la transmutación, te desplazas libremente entre la materia y la energía, retornando a la forma física a voluntad. Toda la energía añadida que el cuerpo no necesita tomar del planeta es devuelta al entorno universal a través del sistema glandular. La medicina convencional ha utilizado términos específicos para referirse a las glándulas y a los ganglios linfáticos, pero no ha comprendido su función real. Siempre he sostenido que los ganglios linfáticos son la verdadera cocina de la transferencia energética. Cuando una persona se somete a una intervención quirúrgica, como una mastectomía donde se extirpan los ganglios axilares, se la condena a no recibir ni procesar adecuadamente los campos del universo en esa región del cuerpo. Bajo ninguna circunstancia se deben extirpar o alterar las glándulas ni los ganglios linfáticos. En la estructura del cuerpo, representan lo que podríamos denominar los comisarios de control de la vida. Para entenderlo con una analogía, en la estructura gubernamental de China, en cada alta oficina o corporación existe un representante del comité central que supervisa las decisiones. El presidente de la junta puede tener el título, pero el representante de campo tiene la última palabra. Sus glándulas y ganglios desempeñan ese mismo papel de supervisión sobre el equilibrio biológico. Jamás permitan que un cirujano estirpe sus glándulas, ganglios o testículos. Los ganglios linfáticos son la cocina que corta y dosifica el pan energético al tamaño exacto que las células requieren. En próximas enseñanzas detallaré este mecanismo, pues resulta fundamental para que el buscador de conocimiento entienda cómo utilizar sus glándulas en la generación de campos destinados a la creación de vida. En ese nivel, no se requiere la penetración ni el parto físico para crear. La biología del planeta cree que los órganos reproductivos son meramente para la satisfacción física, sin embargo, al comprender cómo operar desde la limpieza de campos y la unión de las almas, el gozo y la creación alcanzan una dimensión infinitamente superior. Es momento de aprender este proceso y estamos aquí para enseñarlo. El impacto de los tatuajes en el flujo energético y emocional. Al analizar la interacción de la piel con los campos del entorno, debemos abordar el impacto de las modificaciones corporales. Cuando una persona se realiza un tatuaje o introduce pigmentos en la piel, esto produce un efecto severo sobre la transferencia de energía y el equilibrio emocional. Al aplicar tinta, se introduce efectivamente un filtro que bloquea e interrumpe la circulación natural de los campos en el cuerpo. Hace un tiempo observaba cómo este fenómeno se expandió masivamente por modas culturales, lo que denominé en su momento el efecto Beckham, donde miles de jóvenes comenzaron a cubrir sus cuerpos con tinta copiando a figuras públicas. Años después, muchos buscan desesperadamente cómo removerlos. La cantidad de alteraciones fisiológicas y emocionales que observamos en personas tatuadas es notable en comparación con quienes mantienen su piel intacta. Los tatuajes suelen colocarse en las zonas del cuerpo más sensibles para la conversión y absorción energética, como la espalda y la parte superior de los brazos. La piel de la parte superior del brazo comparte una longitud de onda y frecuencia similar a la de las piernas. Mientras que las piernas suelen estar cubiertas por ropa, los brazos permanecen frecuentemente expuestos al aire y a la radiación ambiental, siendo un punto crítico de captación energética. Al sellar esa piel con tinta, se altera radicalmente el procesamiento interno de la sangre y la estabilidad emocional. Lamentablemente, hoy vemos tatuajes extendidos hacia el cuello, el rostro y las orejas. En una ocasión, en una zona costera, vi a una persona con un diseño complejo que recorría desde la extremidad inferior hasta la base de la cabeza, simulando una serpiente cuya lengua terminaba en el cuello.
La estructura estética que introducimos en nuestra piel afecta de forma directa la función cerebral y los estados emocionales. Dentro de varios siglos, cuando arqueólogos del futuro desentierren los restos de esta era y observen estos pigmentos adheridos al tejido óseo, probablemente especularán que se trataba de rituales o sacrificios religiosos, sin comprender que fue simplemente una masa social siguiendo modas superficiales sin entender la física de campos. La nueva estructura monetaria global, los BRICS y la fundación QC. Nos encontramos trabajando intensamente en los niveles más altos de decisión geopolítica y económica. La fundación QC no necesita someterse a la burocracia de los gobiernos locales ni de terceras potencias, operamos desde una posición de enseñanza universal. Actualmente, bloques internacionales como los BRICS y el gobierno chino intentan desarrollar plataformas financieras o monedas respaldadas que puedan rivalizar con la hegemonía del dólar estadounidense. Sin embargo, la moneda digital de la fundación, Cascoin/Cascoin, se ha diseñado para situarse por encima de esas disputas territoriales. La arquitectura del Cascoin no es un instrumento de especulación, es una estructura de intercambio universal que terminará por equilibrar y reemplazar los sistemas monetarios tradicionales. Estamos desplegando una infraestructura tecnológica independiente respaldada por redes de comunicación y servidores VPN propios. Esto garantiza que la distribución de la moneda y los recursos de la fundación no puedan ser bloqueados, intervenidos o controlados por el gobierno de Estados Unidos ni por ninguna otra entidad. El objetivo de este despliegue es proporcionar una verdadera independencia financiera a los buscadores de conocimiento y a los ciudadanos del mundo, asegurando que los recursos fluyan directamente para la paz, la investigación y el desarrollo humano. El equipo de trabajo tras bambalinas está entregando las primeras unidades de este sistema. Quienes reciban estas herramientas iniciales tienen la responsabilidad de custodiar el inicio de este cambio paradigmas. No requerimos que el ciudadano común sea adinerado para participar, la distribución se realiza para poner la capacidad de intercambio directamente en manos de las personas, permitiendo que la economía de campo se abra paso de manera orgánica. Productos sintéticos VS armonía con la naturaleza. En relación con los materiales de uso cotidiano, las telas y los productos de limpieza, la humanidad se ha apartado peligrosamente de los equilibrios naturales. En los mercados occidentales es común encontrar productos infantiles y cosméticos cargados de metales pesados, plomo y componentes químicos sintéticos altamente nocivos para la biología humana, los cuales son permitidos bajo normativas permisivas. Es fundamental retornar a la simplicidad de las soluciones naturales. El jabón tradicional, por ejemplo, puede elaborarse de forma limpia utilizando cenizas de madera mediante procesos artesanales básicos. Al utilizar ceniza vegetal libre de aditivos industriales, se obtiene un elemento de higiene en total armonía con el cuerpo humano, evitando la acumulación de toxinas en la piel. Asimismo, en el ámbito de los textiles, la combinación de fibras naturales como el lino, la lana y la seda pura ofrece una interacción de campos infinitamente superior a la de las telas sintéticas como el poliéster. En Asia es habitual el uso de edredones y prendas confeccionadas íntegramente en seda natural, los cuales modulan la temperatura y permiten un reposo profundo al no interferir con el campo electromagnético del cuerpo durante el sueño. Origen de las convulsiones y sensibilidad animal. Desde la física del plasma, una convulsión o crisis epiléptica no es un fallo puramente mecánico del cerebro, sino el resultado de una acumulación masiva e incontrolada de energía en un sector específico de la masa cerebral. Cuando la cantidad de información de campo generada supera la capacidad de descarga de la válvula de regulación situada en la zona superior de la médula espinal, se produce un sobreflujo de energía que satura el sistema nervioso. Los animales, como los perros, poseen un rango de percepción de campos magnéticos mucho más amplio que el del ser humano. Ellos no solo escuchan frecuencias acústicas, sino que sienten la repentina liberación de presión de campo que ocurre en el cerebro antes de que se manifieste el espasmo físico. Perciben la represa de energía a punto de desbordarse. El control de estas afecciones reside en la modulación emocional y en el restablecimiento del equilibrio de campos en las zonas de contención del cerebro, tecnología que estamos integrando en nuestros desarrollos de salud en China. Avances tecnológicos y movilidad para 2027-2028. Nuestros centros de investigación y desarrollo en China continúan perfeccionando los generadores de plasma eléctrico y de gas.
Hemos pasado de aquellos prototipos volumétricos iniciales a sistemas integrados, compactos y altamente eficientes. Para los años 2027 y 2028, el concepto tradicional del automóvil experimentará un colapso de valor comercial cercano al 80% o 90%. La dependencia de los motores de combustión interna, las transmisiones pesadas y las baterías químicas quedará obsoleta. Los vehículos del futuro inmediato utilizarán unidades de elevación y tracción por campos electromagnéticos de 5 piezas. Los usuarios podrán conservar la carrocería o el diseño estético de sus vehículos, pero reemplazando el bloque del motor y el tanque por un kit de plasma compacto. Este principio de transporte no es nuevo en la historia de la Tierra. La antigua tecnología persa utilizaba aleaciones metálicas y perfinas de hierro y acero para tejer superficies de campo altamente resistentes. Los relatos históricos sobre alfombras voladoras provienen de aplicaciones militares reales en las que soldados utilizaban estructuras tejidas con hilos metálicos capaces de planear desde grandes alturas y repeler el impacto de proyectiles, permitiendo desplazamientos tácticos que la historia posterior convirtió en mitología. Hoy adaptamos esos mismos principios de interacción de campos a la movilidad espacial y terrestre. Actualización del sistema digital de la Fundación y cierre. La plataforma web y la tienda oficial de la Fundación que se encuentran completando su migración hacia una nueva infraestructura de servidores de alta seguridad. Todos los registros de usuarios, pedidos anteriores y credenciales están totalmente resguardados en las bases de datos internas. Este proceso es necesario para adaptar la plataforma a los nuevos requerimientos de identificación y gestión de recursos globales. Cada estrella en el firmamento, cada planeta y cada partícula de polvo en el cosmos fue en su origen una manifestación biológica o física que creó un alma. Las almas originadas en la Tierra poseen una belleza y un potencial de observación extraordinarios que atraen a entidades de todo el universo. Nuestra misión es guiar al ser humano para superar la dualidad de la materia y la densidad del ego, permitiendo que el alma se exprese en su plena dimensión. Todo gobierno en este planeta posee la responsabilidad ineludible de proteger a sus ciudadanos. Es su deber velar por la atención médica, la educación, la seguridad pública, la infraestructura, la preservación del medio ambiente y el futuro de las próximas generaciones. Sin embargo, año tras año observamos cómo estas responsabilidades crecen a un ritmo inmensamente superior al de los recursos públicos disponibles. Por lo tanto, el verdadero reto al que nos enfrentamos ya no es meramente un problema de carácter económico, sino una crisis profundamente estructural. Cuando los ciudadanos son incapaces de percibir de manera transparente y nítida cómo se transforman los recursos públicos en un verdadero valor social, la confianza de la sociedad comienza a desmoronarse. A su vez, cuando las instituciones gubernamentales carecen de herramientas transparentes, eficientes y verdaderamente operativas, la prestación de los servicios públicos más esenciales se convierte en una tarea extraordinariamente difícil de sostener. Por ello, el gran desafío de nuestra era no reside únicamente en la capacidad de generar más riqueza material, sino en la capacidad de generar más confianza entre los seres humanos. Imaginemos por un instante un escenario completamente diferente, un marco transparente de cooperación mutua donde los ciudadanos y sus respectivos gobiernos participen conjuntamente bajo la ley, fundamentado en una rendición de cuentas estricta, en auditorías completamente independientes y en beneficios públicos que sean cuantificables en la vida real. En el centro de esta propuesta que pongo sobre la mesa se encuentra la estructura de Cascoin. Dentro de este modelo propuesto, cada ciudadano que sea elegible recibe una asignación directa de 1000 monedas KH. Cada una de estas monedas KH cuenta con un valor interno fijo y garantizado de 1000 euros. En consecuencia, el valor total transferido a la persona asciende exactamente a 1 millón de euros. En este marco, invitamos formalmente a los gobiernos de las naciones y a las empresas privadas a unirse y formar parte de la Fundación KH a través de nuestra plataforma en kfoundation.it. En el momento en que un ciudadano se registra y acepta oficialmente el uso de esta moneda digital, se transfieren de forma directa 100 monedas al Tesoro Nacional del gobierno del país al que pertenece dicho individuo. La asignación personal de Cascoins para cada ciudadano se mantiene intacta en la cifra de 1000 monedas. Además de esto, los gobiernos tienen la facultad de solicitar Cascoins adicionales para financiar grandes proyectos de infraestructura y programas de desarrollo nacional, los cuales son otorgados previa evaluación y aprobación formal.
Aquí no existen impuestos ocultos. Estamos hablando de una asignación pública totalmente transparente, respaldada por la ley y construida sobre el consenso. El verdadero valor público se mide exclusivamente por lo que los ciudadanos reciben tangiblemente en sus vidas. Nos referimos al fortalecimiento de la atención sanitaria, la educación pública, la construcción de infraestructuras seguras, el impulso a la investigación científica, la restauración del medio ambiente natural, el desarrollo tecnológico, el acceso a verdaderas oportunidades y la preservación absoluta de la dignidad humana. Un tesoro digital de carácter transparente concede a cada ciudadano la posibilidad de comprender de forma cristalina cómo se gestionan y utilizan los recursos de su sociedad, cuánto dinero ingresó exactamente, en qué punto fue aprobada la partida, cuánto se desembolsó, quién ejecutó concretamente el trabajo y qué entidad independiente auditó y verificó el resultado final. La transparencia es el único camino para refundar la confianza. La confianza mutua fortalece de manera directa la estructura social. El futuro de la humanidad no lo construyen los gobiernos por su cuenta, ni lo construyen los ciudadanos de manera aislada. El futuro se edifica cuando la responsabilidad, la tecnología moderna, el marco legal y la confianza sincera trabajan coordinadamente. La participación directa genera conexión entre las personas. La conexión profunda crea la cooperación genuina. Mediante lo que denomino el juego de la paz, personas provenientes de todos los rincones del planeta pueden contribuir activamente a la construcción y sostenimiento de un ecosistema digital compartido. Esta participación verificada otorga a los involucrados el derecho a recibir KESCOIN. Debemos entender que esto no constituye un sistema de competencia destructiva, sino un vehículo de cooperación, participación activa y contribución colectiva. Aquellos participantes que contribuyan de forma constante en la red global podrán recibir una dotación de 30 monedas virtuales al año. La plataforma One Nation, una sola nación, permite tanto a individuos particulares como a instituciones de diversa índole integrarse plenamente en el proceso de expansión de la infraestructura global. Los operadores de red cuya labor sea verificada podrán optar a recibir recompensas anuales expresadas en KESCOIN. Es vital remarcar que esta red crece orgánicamente a través de la participación real y consciente de los usuarios, no mediante la especulación financiera. Los ingresos o actividades futuras derivados de esta red podrán estar sujetos a las normativas tributarias que determine la legislación de cada país, pues cada nación participante conserva la plena potestad de definir una política fiscal justa y adecuada a sus necesidades. El objetivo central de todo este esquema es la equidad, la transparencia y la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos esenciales. La asignación pública inicial y los impuestos de carácter anual se mantienen en compartimentos completamente separados, jamás se contabilizan los mismos ingresos dos veces dentro del sistema. En todos aquellos países que se sumen oficialmente a esta iniciativa, los ciudadanos podrán cumplir y saldar sus obligaciones públicas aprobadas utilizando KESCOIN. Cada transacción realizada a través de este canal es sumamente segura, verificada en tiempo real, registrada de manera inalterable y plenamente auditable. La tecnología está diseñada para apoyar a la administración pública y optimizar su funcionamiento, pero de ninguna manera sustituye el Estado de Derecho. Los gobiernos que ratifiquen acuerdos formales con la Fundación podrán emplear KESCOIN en el marco de programas de cooperación internacional previamente autorizados. Esto abarca el intercambio y suministro de equipos médicos, alimentos, avances tecnológicos, servicios de asesoría científica e infraestructuras de gran escala. Es importante destacar que la liquidación digital de estos recursos se ejecuta única y exclusivamente tras haberse verificado formalmente la entrega física o efectiva de los mismos. La transparencia protege equitativamente a ambas partes de cualquier acuerdo. Ante la desafortunada eventualidad de un desastre o emergencia nacional, disponer de un control transparente sobre los recursos públicos permite estructurar una respuesta significativamente más rápida y eficaz. Toda asignación decretada para emergencias debe ser completamente rastreable, auditada de manera independiente y gestionar las responsabilidades con total precisión, garantizando que el apoyo directo llegue a la gente en el preciso instante en que más lo necesitan. Cuando la ciudadanía se involucra de forma activa, cuando las instituciones gubernamentales actúan con total transparencia y cuando la tecnología se pone incondicionalmente al servicio de la humanidad, florece una sociedad inmensamente más fuerte, cimentada sobre la confianza, la responsabilidad y el conocimiento compartido.
Una sociedad verdaderamente fuerte no se consolida a través del castigo ni del miedo. Se construye abriendo canales de oportunidad, ofreciendo una educación de alto nivel, garantizando una atención médica integral, promoviendo la vida comunitaria, asegurando el empleo y devolviendo la esperanza a la gente. Cuando las personas disponen de acceso real a oportunidades de desarrollo, muchas de las condiciones sociales y emocionales que conducen al delito comiencen a disiparse de forma natural. La inversión más trascendental que puede ejecutar cualquier nación es la educación de su pueblo. Una sociedad profundamente informada y culta constituye la base de una economía sólida, un gobierno cualitativamente superior y un futuro fundamentado en la paz. La tecnología carece de valor real si no está orientada a mejorar las condiciones de la vida humana. Su función debe ser reducir el sufrimiento de los seres sintientes, proteger y restaurar el medio ambiente natural, expandir las fronteras del conocimiento y ayudar a toda la humanidad a avanzar de forma unificada. El futuro pertenece indiscutiblemente a aquellos que protegen el planeta mientras edifican sobre él. La restauración ambiental no es un gasto, sino la mayor inversión posible en favor de las generaciones venideras. La confianza ciudadana se multiplica cuando los gobernantes actúan de cara a la luz, cuando cada proyecto financiado con fondos públicos puede ser verificado individualmente y cuando cada persona puede comprobar con sus propios ojos los resultados. Este futuro no lo van a construir las administraciones públicas en solitario, ni tampoco los ciudadanos desamparados por su cuenta. Lo construimos juntos. Responsabilidad, conocimiento científico, confianza mutua y cooperación global. Unidos bajo el amparo de la Fundación QES y la estructura de QESCOIN, los gobiernos y los individuos se vuelven mutuamente responsables, trabajando engranados como una sola sociedad global encargada de cimentar un mañana completamente transparente, pacífico y sostenible. Poseemos diferentes naciones, diversas culturas e infinidad de idiomas, pero compartimos un único e ineludible futuro. Somos una sola nación, un solo planeta y una sola raza humana. Cuando la humanidad logre liberarse de las cadenas del miedo y de la mera lucha cotidiana por la supervivencia física, el alma humana podrá finalmente elevarse hacia su verdadero potencial. Una civilización pacífica no se limita a diseñar y construir mejores ciudades físicas, forma e integra mejores seres humanos. El conocimiento profundo, la compasión sincera, la responsabilidad ética y la sabiduría suprema se transformarán en las mayores conquistas de nuestra especie. El próximo gran salto expansivo de la humanidad no consistirá en recorrer distancias sobre la superficie de la Tierra. Se dirigirá de forma directa hacia la comprensión profunda de la existencia, hacia los secretos de la creación y hacia la inmensidad del universo infinito. Cuando la expansión del conocimiento y la paz caminen de la mano, la humanidad no solo llevará tecnología hacia las estrellas, sino la conciencia misma de la creación. QESCOIN representa precisamente ese marco propuesto donde las personas y las instituciones gubernamentales pueden colaborar estrechamente para consolidar un futuro transparente, pacífico, científico y sostenible. El futuro no es un legado pasivo que recibimos de nuestros antepasados, es una realidad viva que elegimos construir conscientemente día a día. Agradecemos a todos los buscadores de conocimiento por su dedicación y apoyo continuo. Nos mantenemos unidos en este camino de enseñanza y transformación universal.